Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora ya no te encuentras solo. No, solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos una vez más este programa a viva voz por la Radio Fátima TV. Estoy aquí con Claudia Guadalupe, que siempre me acompaña en los controles, a nuestro genio que siempre hace malabares para que todo salga bien y podamos transmitir de la mejor calidad posible. Diego, ¿verdad?, que también es conductor del programa, el club, al que invitamos a todos que participen. Y también tenemos hoy un invitado, Lupe. Sí, un saludo gigante a la audiencia que nos sintoniza en otra edición más de nuestro programa, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Héctor Daniel Bacadesa. Él es nuestro hermano hispano, así mismo también nuestro país vecino Bolivia, así que le damos la bienvenida y un saludo gigante. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Perdón? Sí, se te escucha bien. Ya. Muchas gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy y del cual nos va a estar comentando un poquitito Héctor es acerca de católicos y el liberalismo, Marce. Sí, él con otros jóvenes más de distintos países de Hispanoamérica integran un grupo que trabaja en las redes sociales. Eso ya nos va a estar comentando él más adelante, pero que se dedica exclusivamente a educar a aquellos católicos contra una ideología que a su vez para el escritor Félix Salvani es un pecado, ¿verdad? El liberalismo es pecado. Es un programa también que nosotros tenemos, que transmitimos a veces los viernes, a veces los sábados de noche entre unos amigos paraguayos, el EP, ¿verdad? Y también yo con otros amigos tenemos la página Cruzado Hispano Guaraní, una página hermana de Católicos contra el Liberalismo, que es la página de Héctor y otros amigos más, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Antes que nada, para empezar el programa, como siempre, nos gustaría conocer a nuestro invitado como persona, como cristiano, como se autopercibe, dirían algunos, ¿verdad? No. Que haga su presentación personal. ¿Quién es Héctor Miguel? Sin entrar así en un aspecto demasiado filosófico, ¿verdad? Claro. La pregunta que la persona se describa es como que se queda en blanco. Esperemos que no sea tu caso. No. Adiós, gracias. No me autopercibo antinaturalmente. Bueno, soy un joven, todavía no tan joven, tengo 26 años, he estudiado psicología, soy egresado de la carrera de psicología, todavía estoy en planes de la titulación
Y bueno, hace algunos años he estado apoyando en algunas organizaciones pro vida. De hecho, puedo decir que era liberal, proponía algunos valores liberales, tenía la idea de la libertad como un fin y no como un medio. Así que, bueno, estaba apoyando en algunas organizaciones y, bueno, lamentablemente algunos movimientos sí están plagados de varios errores que liberales, libertarios, que es lo mismo. Y bueno, lo dejé también por el tema de tiempo. Actualmente, como decían, sí, estaba con algunos compañeros, con unos amigos de distintos países, y hemos levantado el 27 de febrero del 2021 de este año la página de Católicos contra el Liberalismo, ¿no? A partir de eso también cada uno tiene sus páginas y su difusión, ¿no? Cada uno tiene Caballeros Cruzados, Tradición Católica y diversas páginas. Pero hemos tratado de darle una orientación más directa a cierto problema del cual se desprenden muchos errores y que ha sido combatido por la Iglesia, no solo combatido, sino condenado de manera tajante y tácita. No, en base a eso hemos tenido la gracia de poder contar con algunos ponentes como Dan Turbina, Daniel Marín, ambos economistas, ambos católicos, y hemos tratado de hacer, bueno, hemos dado charlas, nos han ayudado a dar charlas y estamos actualmente sacando contenido tanto para la página de Facebook, para Instagram, viendo en qué mudar, a qué otras redes mudar y buscando igual nuevas charlas, que este domingo 1 de agosto vamos a tener la excelente charla de don Javier de Miguel sobre el orden social cristiano. ¿Y cómo surge, cómo se encuentran, qué les animó? Todos vienen de ser anteriormente liberales y reconocer el error dentro del mismo. Pasar por ese proceso. Claro, o sea, claro, sí. ¿Cómo se fue armando? ¿Cómo se concluyó, se concretizó el proyecto? Muy bien. Es bastante complicado porque puedo afirmar que todos los que son parte del equipo de la página, porque es un grupo grande, no solo somos 3 o 4, tienen un historial de haber sido ex-liberales o haber coqueteado con alguna ideología, ya sea un fascismo, ser liberales o libertarios o nacionalistas. Empezamos a leer, nos conocimos con algunos que somos de nuestro mismo país, nos conocimos, hablamos, pudimos leer las encíclicas, en especial la Libertas, sobre los errores del liberalismo del Papa León XIII, también ayudó Santo Tomás, y bueno, la razón que nos dio Dios, el intelecto, nos hizo dar cuenta de algunos errores que se propugnaban y que se desprendían del liberalismo, ¿no? Porque yo, en lo personal, más antes, todos los errores que vemos actualmente en la sociedad, le echaba directamente la culpa a lo que se llama marxismo cultural, ¿no? Entonces, todo lo malo, todo lo que estaba pasando en la sociedad, para mí era marxismo cultural. Esa falacia dicotómica de que te hace plantear que solo hay dos opciones. Nos reunimos y en nuestras páginas respectivas, en nuestros perfiles, páginas que teníamos, empezamos a tocar el tema realizando publicaciones contra el liberalismo, ¿no? Pero bueno, cada página tiene su propio, si se quiere decir, su propio carisma, entonces no daba para estar tocando un punto en concreto durante todo el tiempo. En base a eso, se nos da la idea de crear una página que toque directamente este punto esencial, que sea en primera instancia una página seria, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que hay memes, humor, mofa de distintos niveles contra aquellos liberales, libertarios, ¿no? Pero nosotros, en el trabajo que realizamos y con las personas con las que contamos, tratamos de hacer un trabajo serio. Es por eso que evitamos caer en la mofa, en la burla o realizar memes, ¿no? Lo que nosotros tratamos de mostrar es, uno, promocionar a los autores católicos que tenemos, porque lastimosamente la batalla cultural está
está monopolizada, ¿no? Están por un lado lo que se denomina la progresía, y por otro lado vamos a tener gente conservadora, entre comillas, que defienden algunos postulados y creemos que con eso ya está todo. Es muy común ver gente que por el aprecio que le tiene a Agustín Laje o a Javier Milei o incluso a Emmanuel Danam de Argentina, por su defensa pro vida, por algunos argumentos contra las feministas, terminan aceptando el liberalismo como arma y creen que solo existe esta clase de intelectuales, ¿no? No desmerezco, ojo, el valor que hacen en cuanto a la defensa pro vida que lleven a cabo, o en contra de los argumentos o la lucha antifeminista que lleven, pero nosotros como católicos tenemos bastante material y tenemos bastantes hombres de buena fe, hombres y mujeres de buena fe, que si bien no son conocidos por todos y no tienen la facilidad por X razones de viajar de un país a otro, de que sus canales de YouTube sean conocidos, sí tienen muy buenos, si se cree, muy buenos argumentos, muy buena producción intelectual académica, como es el caso, por ejemplo, del doctor Dante Urbina, que lo deben conocer, que es un excelente apologista, atomista, o de Daniel Marín, que igual es un católico tradicionalista que ha escrito libros sobre el liberalismo. Así que ese sería nuestro fin. Tratamos de dar a conocer un poco más. En la medida de lo que podemos, tratamos de responder incluso las objeciones que se nos da en la misma página, en los medios que administra la página, ¿no? Y nos ha ido bastante, para el poco tiempo que llevamos en redes, se nos ha hecho muy, muy, muy buena labor, porque hemos cumplido con lo que hemos deseado llevar. Hemos hecho la primera charla con Daniel Marín y Dante Urbina, la segunda con el licenciado Juan Carlos Monedero, y esta tercera con el otro economista, Javier de Miguel. A futuro estamos pensando en qué más vamos a realizar, y también buscamos que la gente católica, incluso la no católica, porque un no católico puede estar en contra del liberalismo, en efecto, en base respetando la ley natural. La ley natural puede estar en contra. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta de la gente en los ámbitos. Incluso actualmente forman parte del equipo gente que hace 4 o 3 meses era liberal, ¿no? Era liberal. Así que cuando hay buena voluntad, cuando hay buen intelecto, y el hombre sabe que existe la divina providencia, que existe un Dios, entonces los orgullos y las pasiones por ciertas ideologías quedan resignadas a segundo plano. Yo quiero resaltar 2 cositas y quiero que vos puedas comentarnos un poquitito más acerca de esto. Hablaste que vos iniciabas, te declarabas liberal en cierto aspecto, ¿verdad? Y que después de ese periodo de transición hacia comprender lo que verdaderamente significa, lo hallaste incompatible con lo que es la fe católica. Ahora, ¿cuál era la concepción que vos tenías antes de llegar a ser consciente de eso? El concepto, ¿verdad?, de lo que es ser liberal con lo que es ser liberal ahora, después de ya ir vos profundizando y conociendo mucho más acerca de esa ideología. Ya, muy bien. Sí, como decía antes, era liberal. ¿Por qué? Yo creo que es el concepto que se te da, que tienes de libertad, ¿no? Yo, en el 2017, te puedo decir, es 2017, entré por la defensa pro vida, entré en algunas plataformas, investigando en redes por aquellos tiempos, porque todavía estaba en el 3er año de la carrera. Encontré a Agustín Laje y a Nicolás Márquez con su famoso libro, El libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Entonces, con la plataforma con la que trabajábamos, nos dimos la tarea de si era factible traer al país por primera vez a Agustín Laje y Nicolás Márquez, y así pasó. Los trajimos, convivimos con ellos alguna que otra vez, alguna cena, algún almuerzo, dieron las charlas, pudimos conseguir sus libros, ¿no? Entonces ellos, la mayoría de las liberales,
tienen, no todos, ¿no? Porque hay distintos niveles de liberalismo, distintos tipos de liberalismo, pero para resumir en todos, porque tocar punto cada uno es difícil, pero para resumir, es el elogio a la libertad individual, entendiendo esta libertad individual como un fin y no como un medio, ¿no? Entonces, autores como el doctor Jesús Huerta de Soto van a definir la libertad como la ausencia de coacción, ¿no? La ausencia de una mera coacción. Y yo igual la defendía, es decir, yo estoy en contra de, no sé, ponte, contra las parejas del mismo sexo o estoy en contra del aborto, ¿no? Pero mientras no afecte mi vida, no importa, salvo que sea el Estado el que me obligue. Pero después, lo que el prójimo vaya a hacer en la esquina de su casa, o vaya a hacer, incluso lo haga otra persona que puede ser de mi familia, no me importa, siempre que no dañe físicamente o no dañe mi libertad. Entonces, en base a eso yo defendía ciertamente esa idea liberal. Entonces, tenía la separación incluso de la moralidad pública con la privada. Es decir, yo me identifico como católico, yo soy católico en mi esfera privada. Es decir, que para mi familia, para mis hijos, con mis familiares, pero en el aspecto público, no. Porque no puedo decir a todas las personas que sean católicas, es mejor si no hablo de mi religión. Y eso es lo que pasa actualmente con algunos políticos católicos conservadores, que en campañas hablan de Dios, hablan de conservar ciertos valores, pero cuando ya están en la autoridad pública, cuando ya asumen el poder, ponen su moralidad, su religión al nivel privado. Ya después, leyendo y viendo algún video, por ejemplo, de Daniel Marín, entendí que la libertad no solamente es una facultad de la voluntad, es decir, caer en un voluntarismo ciego, hacer lo que se me da la gana, y eso es la verdadera libertad. No, sino que la libertad podríamos entenderla como una facultad de la voluntad y de la razón para hacer el bien y evitar el mal. En base a eso, puedo decir que una persona es más libre cuando es más virtuosa, cuando más se acerca a la virtud. Por ejemplo, estas cosas que nos da la vida, podemos decir que existe una persona que está en total libertad de consumir algún estupefaciente o hacerse adicto a ese estupefaciente, ya sea la cocaína o la marihuana. Y no puede decir es su libertad, y es libre de hacerlo. Pero si nos planteamos preguntas, por ejemplo, ¿es realmente libre o es que realmente aquella libertad como fin lo ha vuelto esclavo, en este caso del estupefaciente? Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos va a venir a liberar del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces somos más libres cuando cuando estamos más alejados del pecado. Sí, había comentado también de que dentro del equipo de Católicos contra el Liberalismo se integraron ese punto en común gente católica, pero con cierta variedad de pensamiento, etcétera, dentro del margen de la doctrina católica, ¿verdad? Y ya en puntos que son debatibles, ¿verdad? Porque sabemos que hay temas que son dogmas de fe y otros que son, digamos, accidentes, ¿verdad? No son esenciales. Entre esas páginas, para ir conociendo también y que la gente pueda seguirlas, ¿qué páginas se encuentran? Ya, está la página y el grupo de Caballeros Cruzados, de la que soy miembro. Está, por ejemplo, hay páginas que nos han apoyado, como sería de este diseñador, que es ¿cómo se puede decir? Es un periodista católico, que es Aremazu, que hace diseños gráficos y hace buena defensa. Estamos, no conozco todas las páginas de los miembros, tampoco la actividad que tienen, pero algunos, por ejemplo, tienen muy buena pluma en el periódico La Esperanza. Entonces, cada uno tiene todos son católicos, eso sí,
todos son católicos, cada uno tiene su ámbito de lucha, se podría decir. Tenemos algunos que tocan temas de género, hablan de feminismo, tienen grupos en WhatsApp, dan charlas sobre providas o contra la ideología de género en algunos espacios virtuales. Hacen una buena labor. En el caso de la página, se crea el contenido en base a eso, en base a la directriz que tenemos, ¿no? Ver el liberalismo y qué es lo que dice la Iglesia. Hablando de lo que dice la Iglesia, ¿puedes comentarnos un poquitito acerca de la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es la doctrina para los que no conocen la doctrina social de la Iglesia? Ya, la doctrina social de la Iglesia, o el DCI, es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica, ¿no? Por ejemplo, en el plano económico, cuando se habla de economía, y esto tiene que quedar claro, la Iglesia no propone un modelo teórico en economía, es decir, que no entra en un modelo teórico de economía, pero sí da pautas si se quiere decir morales o guías para tener una concepción católica de la economía. De ahí vamos a ver que la Iglesia condena la usura, está en contra del marxismo, del socialismo, está en contra del liberalismo, ¿no? Por las pautas que da. Ya es deber de las situaciones históricas y de los expertos en la materia de dar, por ejemplo, una teoría económica de acuerdo a lo que enseña la Iglesia, pero la Iglesia no postula una teoría económica. También tenemos de que esos principios que dan unos límites, una frontera moral al manejo de la economía o de la política. La doctrina social es realmente bastante amplia, toca aspectos que no pasan solamente por el dogma, la interpretación de las Sagradas Escrituras, los hechos históricos pasados, que si Jesús, María, esto y aquello, sino de aplicación práctica a la vida social, ¿verdad? Por eso con Rerum Novarum de León XIII, como que era un tema que se empezó a profundizar más, ¿verdad? Más de fondo en eso. Y dadas ciertas situaciones y las naturalezas de las mismas también. Claro, y justamente a eso va mi pregunta. Justamente la Iglesia no tiene un modelo económico ideal, porque entiende que de acuerdo a las circunstancias, toda vez que se respeten aquellos principios que son de derecho natural, cada comunidad va a actuar de forma ligeramente diferente, ¿verdad? No radicalmente diferente, saliendo de aquellos principios, pero adaptándose a la idiosincrasia de cada pueblo. En cambio, hay otras jerarquías de pensamientos bastante desordenadas, inclusive fuera de lo que es el derecho natural, al que le conocemos como ideologías. O sea, la Iglesia Católica no tiene una ideología, ¿verdad? ¿Qué son las ideologías? Son interpretaciones sesgadas de la realidad. Como bien lo dices, la Iglesia no propone un modelo económico, porque la economía, al ser una ciencia, está en constante renovación. Puede que muchos de sus postulados puedan cambiar o puedan hacerse más claros, ¿no? En ese sentido, sería un error de la Iglesia proponer una teoría económica para decir esta teoría económica es parte de la Iglesia o tiene que ser seguida por la Iglesia. Error. Lastimosamente, cuando vemos nuestra realidad, ya sea hace 100 años o actualmente, porque ya son más de 100 años desde que salió la Rerum Novarum sobre las cosas nuevas de León XIII, hay ciertas ideologías que propugnan ser remedios para ciertos problemas de otras ideologías. Como decía León XIII, ante los males del liberalismo en aquel tiempo, el remedio que se trata de usar es el socialismo, pero es un remedio que es mucho peor que la enfermedad. Sí. Actualmente, si vemos nuestra realidad en nuestros países hispanoamericanos, incluso no, tratamos de poner ideologías para solucionar el problema. Es decir, creemos que con el socialismo marxista, con esa fórmula, va a funcionar nuestra realidad social. Y la vamos a poner en Perú, que ya tiene un presidente socialista comunista, en Bolivia. Ahora, cuando sale un socialista y se ven los errores del socialista, vamos a decir que tenemos que usar el liberalismo, ¿no?
que solamente el libre mercado y los postulados liberales van a arreglar todos los problemas de los socialistas. Y eso pasa, por ejemplo, puede ser el caso de Ecuador, de Brasil, y así se hace un círculo vicioso que salimos de una ideología, entramos a otra ideología, salimos de una, entramos a otra, sin importarnos el problema, porque no tocamos aspectos esenciales, porque cada una tiene un error al tener una interpretación sesgada de la realidad. Como bien decía al inicio, los liberales definen la libertad como una mera ausencia de coacción y el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿no? Cosa contraria a lo que dice la Iglesia. La Iglesia se basa en lo que sería la ley natural, y la ley natural es la participación del hombre en el plan de Dios. En base a eso, muchos pontífices han condenado esa separación que tanto socialistas como liberales propugnan, que es la separación Iglesia-Estado. No decir que la Iglesia tiene que quedarse en un ámbito privado, como si los valores religiosos no tendrían nada que decir. Lastimosamente, eso ha mermado en los grupos conservadores, ¿no? Que incluso tenemos el estigma de decir, voy a defender los valores, pero sin hacer argumentos religiosos. Habría que leer lo que dice Santo Tomás, que para mí, y no solamente para mí, sino incluso para la Iglesia, es uno de los mejores doctores que tenemos, y su obra, la Suma Teológica, diserta de muchos temas. Aparte de separar la Iglesia del Estado, incluso algunos liberales van en contra de la ley, pueden reducir la ley. Hay algunos minarquistas y otros que más radicales que van a estar en contra de la autoridad política. Y bueno, ya saben en los problemas que pasa en esto. Si empezamos a pensar, si pensamos en todos los problemas actuales que nos afectan de la progresía, están fundados en las libertades individuales, libertades vistas como un fin. ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, para el aborto? Mi cuerpo, mi decisión y mi libertad. ¿Cuál es el argumento para las relaciones, para el matrimonio entre personas del mismo sexo? Mi libertad de amar a quien yo quiera. ¿Cuál es el argumento en el caso de los socialistas? Ese es el problema. Ahora sí, en base a eso podemos hablar que existe un liberalismo cultural, porque nuestra sociedad ha perdido la idea tradicional de lo que es la libertad y lo ve como un fin, porque creemos actualmente de que decir cualquier barbaridad, cualquier estupidez puede ser amparado bajo la libertad de expresión, ¿no? Es decir, yo puedo blasfemar contra la Santísima Virgen, blasfemar en puertas de una catedral católica, y voy a pedir al Estado o a la opinión pública que no se me diga nada, porque es mi libertad de expresión que se debe respetar, lamentablemente. Ahora sí, existe ese liberalismo cultural. En la praxis está llevado por un marxismo, ¿no? El marxismo no se va a contentar con que cada quien haga lo que sea, este marxismo cultural, esta progresía, sino va a ser que el Estado, como el Estado ahora es laico, ahora el Estado se separa de la ley natural, se separa del mandato divino, sea el Estado el que apoye estas libertades individuales. De ahí que se pida, por ejemplo, que el Estado reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. De ahí que se pida aborto legal y gratuito, es decir, que el Estado te lo pague. Yo quería preguntar tu opinión, ¿verdad? En vista a muchas de las cosas que fuiste mencionando a lo largo de la entrevista, lo de forjar ciertas alianzas, ¿verdad? En vista al avance del progresismo, de lo que se denomina como marxismo cultural, por más de que hayan esos desacuerdos entre católicos y liberales, ¿vos considerás que en estos casos igual se podría optar por esas alianzas? ¿Cómo lo ves? ¿Como positivo? ¿Como negativo? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo creo que depende mucho el contexto, ¿no? El contexto y de las personas de las que estamos hablando. Yo siempre he dicho, un liberal es un liberal conservador, porque hay liberales que no lo son, claro está,
que son como Gloria Álvarez, que son pro aborto y demás, a diferencia de Laje, que son muy respetuosos con los católicos, ¿no? Son muy respetuosos con los católicos. Incluso los vamos a ver defendiendo tal vez la religión, pero son respetuosos hasta que el católico se comporta como católico. Es decir, cuando el católico empieza a tener un comportamiento según los principios de la iglesia, es ahí cuando empieza a molestar. No obstante, sí se puede hacer, sí se puede tener alianzas. ¿En qué sentido? En sentido a que las luchas que se realizan estén direccionadas hacia el bien común. Por ejemplo, el caso pro vida. Si estamos pidiendo que no se despenalice el aborto, si estamos pidiendo que la ley condene y persiga aquellas clínicas y aquellos grupos que realizan abortos clandestinos al margen de la ley, sí que es lícito, porque la ley, como decía Santo Tomás, tiene como fin buscar la virtud del hombre. Entonces, en ese caso sí es lícito, siempre y cuando se oriente al bien común, ¿no? Porque la razón, la ley natural, muy aparte de que no seamos católicos o seamos católicos, es común para todo el género humano. De ahí, por ejemplo, que muchas sociedades e incluso muchas civilizaciones puedan estar en contra, nunca hayan estado a favor del matrimonio, de unir el matrimonio homosexual, a pesar de haberlo tolerado o haber condenado el aborto, porque tenemos grabado la ley natural, y esta ley natural es inmutable, no es una ley natural, no es natural, como diría Hayek, todo aquello que la sociedad va orientando sin opinión de todos, sino que la ley natural está ligada con la ley divina. Sí, hablando de ley natural, vos habías dicho que el católico defiende la ley natural al género humano, y para el católico aquellas enseñanzas que corresponden ya a la revelación, ¿verdad? O sea, los no católicos igualmente deben regirse por aquella ley natural y los católicos por la ley divina revelada. En cambio, hay una moda de hablar y decir, una vez estaba escuchando en un video de estos libertarios que están en redes, y decía que el derecho natural, la ley natural, se la inventó John Locke. O sea, u otros que dicen, nosotros defendemos, ustedes son los positivistas, nos dicen a nosotros, que quieren imponernos el Estado. En cambio, nosotros hablamos de ley natural, porque son solamente 3 cosas la ley natural. O sea, la ley natural se reduce a vida, que defendemos, libertad, que defendemos bien entendida, y propiedad privada, que defendemos entendiendo también lo que es el destino universal de los bienes y el bien común, ¿verdad? ¿Qué es la ley natural y qué no es la ley natural? O sea, ¿es la ley natural vida, libertad y propiedad nada más? ¿Es la ley natural John Locke? Ya, como decía más antes, la ley natural es la participación déjame consultar, no tengo la cita exacta actualmente, sí, de Santo Tomás, para que sea el mismo santo quien nos pueda orientar sobre el tema, ¿no? Está con la prima segunda de la Suma Teología, ¿no? Bueno, la ley natural es la participación racional del hombre en el plan de Dios. Entendamos que como seres humanos tenemos un fin, ¿no? Y eso es lo que nos separa de los animales. Ellos no obran por un fin, ¿no? Pueden tener emociones, no sentimientos, emociones, pero no obran por un fin. Es decir, no podemos decir que mi perrito o mi gatito o el animal que tengo en casa o el que vemos en la calle está obrando por un fin, sino que no tiene libre albedrío y obra según sus instintos. Come cuando tiene hambre, se reproduce cuando es tiempo de reproducción. No, entonces, nosotros sí obramos como un fin, es lo que decía Santo Tomás. La ley natural no se desprende solamente en vida, solamente a la vida, porque tendríamos que ver qué concepto de ser humano tenemos, cómo vemos la vida. Si vamos a ver la vida y vamos a tener ese concepto de libre albedrío
como una mera coacción, entonces que obviamente no tenemos fin, estamos sujetos a aquellas cosas buenas y malas. Pero nosotros como católicos sabemos que el hombre tiene un fin, y también sabemos que el hombre, como diría Aristóteles, es un animal político, y es natural que viva en sociedad y participe en la sociedad. De esa manera, si el hombre individual, como individuo, es virtuoso, va a perfeccionar a la sociedad en la que vive. Si esa sociedad es virtuosa, va a perfeccionar a ese individuo que es parte de la sociedad, ¿no? Ahora bien, esto se niega con el liberalismo, porque existe una separación de lo que sería, como les dije más antes, la moralidad pública de la privada. Sí. Bueno, hablas de virtudes, ¿verdad? Y yo resalto mucho una de las virtudes que Félix de Sardá en su libro Liberalismo es Pecado hace mucho énfasis, que es la caridad, ¿verdad? Acerca de la caridad que nosotros los católicos tendríamos que tener para con los liberales, en hacerles ver el error en el que ellos están. ¿Puedes hablarnos un poquitito también acerca de eso? Claro, se habla actualmente, bueno, podemos hablar, hablamos de una corrección fraterna, ¿no? Corrección fraterna. Si bien nuestra salvación individual depende de nosotros, no olvidemos uno de los mandamientos igual es importante: amarás primero a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, liberales, socialistas, ateos, no ateos son nuestros prójimos. Nosotros, al ser católicos, como somos católicos, no solamente vamos a querer ese bien material para el prójimo, es decir, sí nos regocijamos que tenga una casa, que tenga estudios, que tenga un buen nivel de vida. En efecto, le vamos a ayudar si es que se dan las cosas, si es que tiene hambre, darle de comer, si es que tiene cansancio, hacer que descanse y demás. Pero a nivel espiritual vamos a buscar, así como nosotros queremos salvarnos, que nuestro prójimo se salve. Creo que todo católico de buena fe, incluso todo cristiano que no sea católico de buena voluntad, tiene la idea de que su familia, sus amigos puedan gozar de la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo. En base a eso, nuestra caridad sería hacerles ver el error y tratar de sacarlos de ese camino, que no, desde luego no va a ser fácil, ¿no? Pero sí se puede. Por eso, como decía hace poco, en el equipo que tenemos gente que era liberal, que veía el tema muy relativo, y ahora cuando empieza a escribir o tiene alguna charla y demás, comenta y dice, no, me acabo de leer la encíclica La Libertas, o me acabo de leer la Divinis Redemptoris, y no sabía que nuestra iglesia opinaba sobre estos temas. Y en base a eso, también en la página y en la actividad que hemos tenido, hemos recibido muchas personas, comentarios de que han podido entender el problema en base a una corrección fraterna. Por eso somos muy cuidadosos de evitar la mofa y la burla, ¿no? Porque tampoco es cristiano. Hay algunas páginas que de todo, no solamente antiliberales o a favor del liberalismo o en contra de lo que sea, que realizan memes subidos de tono, que en lugar de ayudar a la causa, solamente convencen a aquellos que ya están convencidos, y tenemos como consecuencia de que el mensaje se vuelva pernicioso, que no pueda entrar a la otra persona. Es decir, por ejemplo, imaginemos un caso, usemos la página Católicos contra el Liberalismo para hacer un meme despectivo hacia el liberalismo, a la gente que propugna el liberalismo. Entonces, en lugar de buscar que reflexione, lo que vamos a tener como consecuencia es que se cierre al mensaje y se aferre más a su liberalismo. Entonces va a tener
un sesgo cognitivo de relacionar, por ejemplo, en este caso sería catolicismo contra MOFAS y el liberalismo. Es nuestro deber corregir fraternamente al prójimo. No podemos y no debemos ser complacientes con el pecado propio ni con el pecado ajeno, porque sabemos que eso causa problemas tanto espirituales como incluso físicos, ¿no? Lamentablemente estamos en una era donde se resume todo el cristianismo se puede resumir a dos cosas muy distorsionadas, que son Dios es amor, pero un amor visto como un amor compasible en todos los sentidos, ¿no? Es decir, que hago alguna cosa, pero Dios me ama porque a pesar de que haya fallado, Dios es amor y puedo seguir fallando una y otra vez. Un Dios permisivo. Sí. Ajá, un Dios permisivo, un Dios que no castiga incluso. Algunos afirman así que Dios no castiga, cuando sí castiga, porque hay la idea, ¿no? De que Dios es tan amoroso que no castiga, pero es la vida la que te castiga o es el karma el que te castiga. Y el otro es el no juzgues, ¿no? O sea, en efecto, hay cosas que no podemos juzgar. Por ejemplo, yo no puedo juzgar a ciencia cierta las intenciones cristianas que puede tener Nicolás Márquez, pero lo que sí puedo juzgar es los errores que mantiene Nicolás Márquez en cuanto a los postulados del liberalismo, ¿no? Siempre y cuando el juicio que demos sea un juicio justo, y en realidad todos juzgamos, ¿no? Ya sea para con los otros o incluso para con nosotros mismos, tomamos distintos juicios para ver qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Vamos a una pequeña pausa y luego vamos a seguir con esta charla que está súper interesante. Lo que todo el mundo hacía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado, mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera ir. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. Supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado, mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Confiar que me creo de día, quien conoce mis virtudes y mis heridas, quién sabe cómo llenar este alma confundida. Tu mirada le da sentido a mi vida. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué
En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que Él ahora descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo, Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Son las 16:33 aquí en Paraguay. Estamos en vivo con nuestro amigo Héctor, que nos acompaña desde Bolivia, de la ciudad de La Paz. Y bueno, seguimos aquí, Lupe, en esta interesante charla sobre el liberalismo. Sí, algo que estuve reflexionando ahora, a raíz de todo lo que estuviste comentándonos, es, nos damos cuenta, también con él solemos comentar mucho esto en algunas situaciones, es que conocemos personas que se dicen ser católicas, pero al mismo tiempo propugnan ideologías liberales. Y es como que van modelando su ser católico a su ser liberal, por decirlo así. Tratan de subsumir su catolicismo a lo que es el liberalismo. O sea, subordinan la religión a la ideología. Así mismo. En efecto, las ideologías subordinan la religión del católico que las profesa. Es decir, por ejemplo, yo soy católico, pero irónicamente soy católico en lo privado. Es bastante irónico porque incluso algunos pueden llegar a gritar ¡Viva Cristo Rey! Y está muy bien, porque en efecto Cristo es Rey de todo, pero creen que Cristo solamente es Rey del ámbito privado de la persona. Error. Cristo reina tanto para aquellos para los que creen y los que no creen. Cristo es Rey de este mundo, sin importar que haya gente que no esté de acuerdo con la potestad de Cristo. Sí, suena mucho esta frase: yo me considero liberal en lo económico y conservador en lo social. Yo me pregunto cuando escucho esta frase si hay un Dios en el templo, el Dios de los cristianos, en la Santísima Trinidad. Entonces yo en el templo creo en Jesucristo. Al salir del templo, ir al mercado a comprar una fruta, si ahí no actúa Dios, sino actúa otro Dios, un ídolo, que su mano invisible regula la economía.
O sea, esta división que hay de, no, una cosa es la religión, que no se meta la religión en política, que no se meta la religión en economía, como si fuera que hay dos verdades. Esto que creo que decía Averroes, intentando explicar las contradicciones del Corán en relación a que había cosas irracionales o contradicciones en el mismo Corán. Entonces decía, no, hay una verdad y Alá tiene una verdad para la naturaleza, para la ley natural, y otra para lo divino y para lo que ellos llaman su revelación, que es el Corán. ¿Qué puedes decirnos al respecto, querido Héctor? Este es común, es bastante común el tema de decir, la frasecita de decir, yo soy liberal en lo económico y en lo conservador soy social. Pero vamos a hacer, algunos sí son conscientes de lo que significa esto y otros no, pero son engañados de buena voluntad, no todos, no todos, pero son de buena voluntad. ¿Por qué? Porque este liberalismo hace creer a la gente cosas distorsionadas. Por ejemplo, imagínense que nosotros nos reunimos los tres y ponemos una tienda de artículos religiosos, ¿no? para venderlos, desde rosarios, o puede ser, ponemos una panadería entre los tres. Entonces viene va a venir el socialista y va a decir que debemos compartir obligadamente los ingresos que tengamos en base a ese negocio. En cambio, va a venir el liberal y va a decir, ustedes critican el liberalismo, pero ahí está, son capitalistas. No. Primero, como decía Juan Pablo II, depende. Si entendemos por capitalismo un sistema en el cual hay una libertad entendida en un buen sentido, no como un fin, en un buen sentido para la empresa, para la producción y para el trabajo, sí. Pero si entendemos el capitalismo como un sistema en el cual solo importa generar riqueza individual, sin importar que lo que se esté utilizando sea contra natura o en contra del bien común, entonces no. Podríamos hablar en ese caso mejor de una economía de mercado, comercio. ¿Por qué? Porque el capitalismo no ha existido en toda la historia de la humanidad, pero sí que ha existido el comercio. Ahora bien, en el caso de decirse liberal en lo económico y conservador en lo social, podríamos hacer una analogía tal vez con aquella mujer o con aquel hombre, como está la sociedad, que vende su cuerpo, ofrece servicios sexuales, para no decir la palabra para que no nos censuren, y a cambio de dinero, es decir, peca a cambio de dinero. No, la economía juega con el actuar humano, con el accionar humano, es decir, que donde entra el accionar humano, el actuar humano juega la moral. Es muy distinto, por ejemplo, al hablar de otras ciencias. Por ejemplo, si vamos a hablar de la fisiología de nuestro cuerpo humano, no vamos a exigir que nuestros leucocitos se comporten moralmente. Ahora, en la economía sí que sí. ¿Por qué? Un cristiano, un católico que se dice ser católico, les hago la siguiente pregunta: un católico que se dice ser católico, saldría de misa los domingos y se iría y vería que su hijo o él mismo adquirir, por ejemplo, alguna revista pornográfica o defender la industria pornográfica? No, totalmente, o sea, una contradicción. En efecto, es una contradicción. ¿Por qué todas las decisiones que vamos a tomar, entendiendo la economía lo más resumida posible y lo más sencilla, que es la administración de los bienes en una familia, vamos a tomar decisiones éticas y morales tanto para nosotros como para nuestra familia? Por ejemplo, podemos en este caso estar en contra, y debemos estar en contra en cuanto a la distribución de material pornográfico, a tal punto este comentario, que no puede ser tomado como un comentario mío o algún comentario de algún católico que está en contra del liberalismo, sino que es la misma Iglesia Católica en el catecismo actual, que pide a la autoridad pública el restringir la distribución de material pornográfico.
en base a eso también, podemos decir que no existe un derecho absoluto a la propiedad privada como lo hacen ver los liberales, ¿no? Sino que si bien existe un derecho secundario, que secundario no significa que sea insignificante, va a tener los límites según el uso que se dé. Por ejemplo, en base a eso es totalmente lícito que la autoridad o la ley pueda cerrar un abortorio clandestino o alguna clínica clandestina que se dedique a operar al margen de la ley. Sí, justamente eso que decías, ¿verdad? De que no, ustedes son capitalistas porque comercian, porque producen, porque venden, porque mercado es capitalismo. Me hace acordar de las frases, ¿verdad? Que dice, no, capitalismo es cuando hay compraventa y comunismo es cuando el Estado hace cosas, ¿verdad? O sea, existe el Estado y si te impone, eso es comunismo, estatismo. Y también eso pasa mucho por la mentalidad de que nosotros, vos acabaste de decirlo antes de la pausa, que el socialismo es un remedio que fue peor que la enfermedad, sabiendo que el liberalismo es una enfermedad y que el socialismo termina siendo un veneno que te mata ya después de estar enfermo con el liberalismo. Pero muchos liberales, al escuchar que decimos no, tranquilo muchachos, está condenado el liberalismo por la Iglesia Católica, Hugo Primas, Cuanta Cura, Libertas, entre otras encíclicas que hablan sobre el tema, el sílabus, de que te dicen socialista, vos sos un estatista colectivista que le querés imponer tu moral, llevarle a los católicos, a todo el mundo a misa a punta de pistola los domingos. ¿Es o no así? Somos nosotros unos colectivistas, estatistas. Si no estás a favor, estás en contra. No, pero es muy común esta falacia, ese falsa dicotomía de la ideología que se nos dice, ¿no? No eres socialista, por ejemplo, no eres un marxista, ergo, por lo tanto, eres un malvado fascista neoliberal que está en contra que está a favor del sufrimiento de los más necesitados. Ahora, si estás en contra del liberalismo, es que eres un malvado estatista, colectivista y demás. Pero seamos sinceros, si bien tenemos nuestras propias decisiones individuales, como les decíamos antes, somos seres sociales. Decía Aristóteles, el ser humano es un animal político por naturaleza, vivimos en una sociedad y las decisiones que tomemos en esa sociedad van a afectar no solamente nuestra esfera individual, sino nuestra esfera social. Es decir, por ejemplo, imaginemos, tomando el tema de la pornografía, que la Iglesia, el catecismo se muestra en contra y pide a la autoridad que sea reprimida. Por ejemplo, yo pongo una revista, una tienda con contenido pornográfico en la esquina o en el barrio donde donde hay un colegio secundario. Y uno puede decir, pero es que existe un derecho absoluto a la propiedad, es que con eso genera dinero, es que tiene derecho a generar dinero, no importa quiénes somos para juzgar, pero ¿afecta o no afecta? ¿Afectaría o no afectaría a las personas que están al entorno? Sí afecta. Yo siempre lo digo, no es necesario para dañar a una persona, a una sociedad, no es necesario agarrar un arma y ponerle en la cabeza o agarrarlos a golpes. Puedes dañar a una persona, puedes dañar a una sociedad proliferando ideas negativas, y eso es lo que pasa actualmente. Actualmente no es necesario que un país amenace a otro país con una guerra inminente. Claro que sí sigue pasando en algunos países, pero actualmente está de moda la batalla cultural, ¿no? Si nos ponemos a pensar, todas las feministas progres que muchos liberales conservadores odian y detestan no son feministas porque sea el Estado el que está obligando a hacerlos que sean feministas. Claro, hay algunos
Ya después, por ejemplo, es por los medios de comunicación, por las películas, por todo lo que se ve. Y es que los liberales solo entienden que el mal, que la gente es mala, que solamente la gente peca cuando está en el Estado, pero más allá no. Lastimosamente, como decía, estas libertades individuales, que son sostenidas por muchos, al final son llevadas al Estado. ¿Y por qué? Porque cuando separas Estado y religión, entonces te queda un Estado laico. Y ese Estado laico va a estar sujeto a la opinión que pueda que sea objetiva o no objetiva de la sociedad. En base a ello, que muchos estados estén cambiando sus leyes para hacerlas más favorables, por ejemplo, a las comunidades LGBT, más favorables al aborto, más favorables a cosas que van contra el bien común. Las grandes multinacionales, inclusive durante el mes de junio, llenan sus fotos de perfiles con los colores de la bandera LGBT, que corresponde a la alianza que hizo Dios con Noé, pero lo utilizan como bandera y estandarte del colectivo LGBT que tiene posturas ideológicas y fines concretos en la sociedad contrarios al derecho natural, ¿verdad? O sea, eso no significa que nosotros estemos en contra de aquellas personas homosexuales que vivan su fe inclusive y busquen a Dios y sean de buena voluntad y que vivan en castidad, no rompan con, obviamente, nuevamente la ley natural, que justamente eso es lo que encontramos en los 10 mandamientos. Me hace pensar el ejemplo que dieron en la entrevista, en la charla que tuvieron con Daniel Marini y Dante Urbina, o no sé si fue en eso o no, pero fue Dante Urbina el que da el ejemplo de la mujer en el desierto y el dueño del oasis. O sea, el positivismo no es que en el Congreso 45 senadores, que son el número que tenemos de senadores acá en Paraguay, digan que el sol es cuadrado. Eso sería un ejemplo de positivismo, o que impongan que todos usemos un tipo de corte, como en Norcorea. Eso no es solamente positivismo. Positivismo es decir que una persona puede contractar con otra y pactar lo que sea. Por ejemplo, que el dueño del oasis le diga, bueno, por no sé qué preferencial, y que el costo y el valor subjetivo, el costo que yo voy a dar para invitarte un vaso de agua es que vos me entregues tu cuerpo en ese desierto, ¿verdad? Y que eso es un contrato voluntario, pero ahí no están midiendo ¿cómo se dice? La voluntad dividida de la mujer, que está forzada a que si no hace eso se muere. La situación. Y claro, o que la propiedad privada para el católico, que defendemos la propiedad privada, nos hace administradores de bienes que corresponden realmente a Dios, ¿verdad? Que nos da sus bienes para buscar los bienes eternos y usar los bienes temporales. Y de que en este caso, de este contrato, un liberal aceptaría, y que el Estado no puede meterse en ese contrato privado. O cosas que de repente también veo que hay muchos católicos o cristianos evangélicos, etcétera, pro vida, escuchando el discurso liberal, terminan cayendo en cosas que yo considero progresismo a todo punto de vista. La liberalización de las drogas, la pornografía. Sin Estado, ¿quién prohibiría la pornografía infantil? La prostitución como un acto voluntario de compraventa. ¿Quién prohibiría sin Estado, refiriéndonos ya más a los libertarios, anarcocapitalistas, etcétera? ¿Quién prohibiría la prostitución infantil? ¿Verdad? La unión civil gay, ¿verdad? Entre otras cosas. Y para darte las palabras finales, ¿verdad? Quería hacer también yo un comentario. Ya sabemos que el liberalismo está condenado por la Iglesia, y sabemos que el liberalismo es pecado, que es contrario al derecho natural, que es una ideología que rompe y tiene una visión sesgada de la realidad, todo eso que nos has enseñado. Pero lo que no sabe la gente es cómo se funda el Estado Leviatán, que educación pública, expropiación de colegios, escuelas, universidades, hospitales, que estaban en manos de religiosos, que fueron sacados de sus claustros y obligados a vivir la vida civil. Que todo eso hicieron los liberales decimonónicos, liberales laicistas, educación pública y laica, imposición de la unión civil, del matrimonio civil, la Iglesia estuvo en contra, educación pública laica, la Iglesia estuvo en contra, aumentos de impuestos, la Iglesia estuvo en contra, ¿verdad? De que esto
lo hicieron liberales decimonónicos y la gente no sabe, ¿verdad? Y obviamente este liberalismo más masónico, más acercado a lo que es la Revolución Francesa y el lema libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué puedes decirnos como para ir cerrando sobre eso? Lo decía el Papa Pío XI, Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris, o sobre el Divino Redentor, condenando el marxismo ateo, que no nos confundamos, que el padre de todo este bolchevismo, de todo este marxismo, ha sido el liberalismo, ¿no? Y sí, como les dije más antes. ¿Por qué? Porque el liberal va a reducir el Estado, dependiendo de distintas clases, pero va a reducir el Estado y va a estar en contra de la ley. ¿Por qué? Porque cree que el hombre no tiene por qué regirse por ciertos principios, ¿no? Entonces, para algunos, que el Estado no exista, o que el Estado solamente proteja propiedad, vida y familia, ¿no? Pero sabemos que en la realidad no pasa eso. Sabemos que va a haber gente que va a realizar el mal, y para eso existe una ley. Eso es lo que decía Santo Tomás. Algunos miembros de la sociedad no es necesario que se proponga una ley para ellos, porque lo acatan de buena manera, pero existen algunos que sí van a necesitar de disciplina y de límites, ¿no? Y eso es lo que dice. Ahora hay que hacer un paréntesis en esto, que no corresponde a la ley humana reprimir todos los vicios. Es lo que dice Santo Tomás. No se puede reprimir todos los vicios. Es que los liberales, cuando les propugnas decir que existan leyes que estén orientadas al bien común, lo que te van a decir es que no, que quieres un Estado totalitario. No, la Iglesia, como dice León XIII en la encíclica Libertas, es la más firme defensora de la libertad. Pero cuando entendemos esta libertad según la protección de la ley, en auxilio de la ley, porque si bien podemos usar nuestra libertad en base a la voluntad y a la razón, puede que nuestra razón no esté del muy correcta en algunos ámbitos. En base a eso, es la ley la que nos va a dar los límites, pero para los liberales no. Y para cerrar este punto sería bueno escuchar lo que ellos mismos dicen, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, es que liberalismo esto, liberalismo lo otro, y los liberales, lamentablemente, al ver que existe y está existiendo una respuesta católica contra el liberalismo, empiezan a crear, que hemos visto artículos, por ejemplo, del Centro Mises Hispano, que escribe artículos bastante irónicos, como respuesta de católicos libertarios a católicos tradicionalistas, ¿no? Es como poner respuesta de católicos ateos a católicos teístas, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a citar a Juan Ramón Rayo, que lo deben conocer, y a Carlos Rodríguez Brown, que son famosos por un libro que han escrito en respuesta a un libro que muy bueno en este tema, que es El liberalismo es pecado, del padre Félix Sardi Salvani. Ellos han escrito El liberalismo no es pecado, ¿no? Pero irónicamente en ese mismo libro escriben, ¿no? Cada gente les otorgará a los bienes económicos el uso que en cada momento considere más adecuado, por obsceno, inmoral, absurdo o disparatado que pueda parecer a un observador externo. El liberalismo no es pecado, página 24. Entonces, como vemos, el liberalismo sí que está en contra de muchas cosas y ha sido condenado. Y cuando ha sido condenado, no ha sido condenado sin explicaciones o porque a la Iglesia le ha dado la gana, sino que cuando empezamos a leer la Libertas de León XIII, por ejemplo, está la Mirari Vos de Gregorio XVI, está Quanta Cura y el Sílabus de Pío no está Quadragesimoano, está la Rerum Novarum, que tocan puntos de liberalismo, condenan el liberalismo, pero es la encíclica Libertas de León XIII que da directamente a los errores del liberalismo. Y cuando leemos esa encíclica, que está disponible en la página del Vaticano,
el Papa divide el liberalismo en tres grados, los errores del liberalismo de primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado tendríamos la negación del dominio de Dios, ¿no?, sobre el hombre o sobre el Estado. Es decir, que podemos llegar a un anarquismo, o dos, que Dios no realice, no pinte nada. En base a eso se pueden realizar revoluciones, si se quiere decir, culturales o políticas, porque las fuerzas van a estar sujetas a sus pasiones y ya no van a estar sujetas a lo que sería una ley natural, ya no estarían sujetas a buscar la virtud. En el segundo grado estarían aquellos liberales que saben que es necesario y saben que existe una ley natural, saben que existe un Dios, pero que no quieren o no están a favor o tienen miedo, X razón, de que el Estado se rija por esos principios. Y el del tercer grado es de que sí están a favor de la existencia de Dios, de la ley natural, entienden que la libertad que no es regulada puede salir de los límites, pero solamente se aplique a los planos particulares o individuales. La Iglesia ha condenado tajantemente la separación Iglesia-Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Decálogo, en los 10 mandamientos, la ley pinta tanto al hombre como parte del Estado, como para el Estado. Por ejemplo, está el mandamiento de no matarás, ¿no? No matarás. Entonces el Estado tiene la ley que condena el homicidio. Otro mandamiento, no fornicarás, no cometerás adulterio, o no mirarás a la mujer de tu prójimo. El Estado tiene el deber de resguardar el matrimonio entendido, el matrimonio, si se quiere llamar tradicional, que sería el matrimonio natural. Por eso decía, por ejemplo, León XIII en su encíclica Libertas: por tanto, es necesario que el Estado, establecido para el bien de todos, al asegurar la prosperidad pública, proceda de tal forma que, lejos de crear obstáculos de todas las facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo e inconmutable que naturalmente desean, la primera y principal de todas ellas consiste en procurar una inviolable y santa observancia a la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios. Eso lo dice en la encíclica Libertas. Incluso para tocar el tema del Estado cristiano, León XIII habla sobre el tema sobre el Estado cristiano en una encíclica cortita que se llama la encíclica Immortali Dei. Ahora vamos a tener se quiere decir, una ruptura, no una ruptura, sino una falacia que utilizan los liberales en este punto de decir, bueno, todo lo que escribió León XIII, lo escribió Clemente VII, León XIII, Gregorio XVI, Pío XI, Pío XII, San Pío X y demás, es parte de la Iglesia pasada. Es decir, que a partir del Concilio Vaticano II, e incluso después y en el magisterio ordinario posterior al Concilio Vaticano, como puede ser la Centesimus Annus de Juan Pablo II, la Iglesia hace paces con el liberalismo y es compatible ser totalmente liberal con ser totalmente católico. Error. El mismo Pablo VI en el documento sobre la dignidad humana, que es un poco ambiguo sobre la libertad, explica que la Iglesia no está en contra de lo que tradicionalmente se ha enseñado. Y es lo mismo que dice en el discurso de apertura Juan 23. Pero en este caso, si es que queremos darle vueltas, porque he tenido la posibilidad de leer, y más de algunos tal vez tengan la posibilidad de leer, por ejemplo, en sitios como el Centro Mises, o puede ser en cualquier otro blog, de usar la encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II como una encíclica que hace las paces con el liberalismo, o peor aún, que defiende el liberalismo a capa y espada. Irónicamente, Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus dice, ¿no?, hay que recordar en particular la encíclica Libertas, en la que se ponía de relieve la relación intrínseca de la libertad humana con la verdad.
de manera que una libertad que rechazara vincularse con la verdad caería en el arbitrio y acabaría por someterse a las pasiones más viles y destruirse a sí misma. En efecto, ¿de dónde derivan todos los males frente a los cuales reacciona la Rerum Novarum? Sino de una libertad que en la esfera de la actividad económica social se separa de la verdad del hombre. Eso lo dice Juan Pablo II en la Centesimus Annus, en el numeral, déjenme un ratito ver en el numeral 4. Así que la Iglesia no ha cambiado su condena al liberalismo, y es que es lo lógico. Lo que es pecado ayer es pecado ahora. No es que el pecado vaya a mutar y sea síndrome de santidad. Exactamente. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y es la verdad la que nos hace libre. Con eso vamos cerrando, ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias, querido Héctor. Brillante tu posición. Nos estaremos encontrando capaz en otra ocasión. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Gracias a todos, gracias a ti, gracias a la audiencia. Lupe, esto fue Adiós. Gracias, buenas tardes. Gracias, amigo. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte todo